¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya había mencionado en videos anteriores, mi nombre es Jorge Campa. Esta es la parte final del reto TecMilenio. Es la entrevista a la persona, a la entrevista. Por cuestiones, yo creo que, digamos, personales, o en este caso, el candidato estaba muy ocupado. No pudimos hacer una entrevista personal, además de que ella es de Torreón, Coahuila, vive fuera. Y sí habíamos puesto una fecha, pero el caso es que no se pudo. A la señora Lourdes Zarzar yo la conocí, bueno, escuché de ella, nada más la he visto una o dos veces en persona. He tenido la suerte de verla una o dos veces en persona porque ella, digamos que fue clienta de mi papá y de alguna forma mentora de mi papá. Alguno de los palmares o de las cosas que hizo la señora Lourdes a lo largo de su vida en las que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención es, por ejemplo, bueno, tendremos que empezar con su historia personal. Ella nació en Torreón, Coahuila. Era padre de inmigrantes palestinos de Belén y mexicana 100%, nada más que criándose en un mundo árabe. Al final de principios de su adolescencia, finales de su niñez, ella terminó yéndose a Amán, Jordania, que también está en Medio Oriente. Ahí, al pasar los años, ella logró cosas que, digamos que le abrieron las puertas a muchas mujeres en el mundo. Por ejemplo, cosas no tan significativas como fue la primera mujer en tener una licencia de conducir en ese país, y cosas más significativas como ser la primera mujer en tener estudios universitarios en la historia de ese país, incluyendo a las realeza de ese país, que digamos se veía un poco mal que una mujer tuviera estudios más que los básicos. Además de eso, ella se graduó de Sigma Cum Laude en un Bachelor en Economics, o sea, una licenciatura en Economía. Sigma Cum Laude significa que fue la segunda mejor de toda su generación. En la carta que nos envió con las preguntas que contestó, nos decía que en su generación había alrededor de 3,000 personas. Ahorita checamos el NYU para el Bachelor de Economics, son 14,000 personas, entonces aún así era un número muy alto. Después de eso, fue la primera de 4 mujeres en hacer la primera maestría en Estados Unidos en lo que es economía conductual. Entonces, después de eso, en su vida laboral, ella se dedicó a trabajar en casas de bolsa y fondos de inversión hasta llegar al punto en ser la vicepresidenta de evaluaciones estratégicas para el fondo Merrill Lynch, el banco Merrill Lynch. Es un banco muy importante en Estados Unidos. Después de eso, en 1994, ella se retiró. Ella es casada, su esposo también, digamos, fue una persona exitosa a nivel laboral, pero lo que me llama la atención de ella es que ahorita se dedica 100% al servicio social. Tiene una de las casas hogares más grandes de Torreón, que se llama Villa de Los Ángeles. Es un asilo de ancianos, y es impresionante la labor que hace con ellos. En cuestión de las preguntas que le hicimos, bueno, creo que las más importantes fueron estas que voy a mencionar. Para ella le preguntamos, primero sin explicarle, le preguntamos qué significa para usted un propósito de vida, y ella nos contestó lo que, pues básicamente nos dijo que lo que lo hace levantarse a alguien todos los días. Después explicamos cómo lo que era para nosotros un propósito de vida en el TecMilenio. Ya entendiéndolo un poco más, ella siempre dijo que desde niña
a pesar de que su carrera parece muy enfocada hacia el dinero, a ella el dinero en sí no era lo que le llamaba la atención, era lo que podía hacer con él. Al principio decía que cuando estaba muy joven se sentía muy orgullosa de que su esposo no tenía que comprarle cosas, que ella podía hacer lo que sea. Digamos, un poco de feminismo revolucionario, se puede decir. Después ella nos contaba en la carta que nos envió que a poco antes de acabar su vida laboral, dice que fue en 1994, se dio cuenta que ya había tenido todo lo que pudo haber querido, pero aún así sentía un vacío. Ella lo redacta como una típica historia de, digamos, cliché de que persona súper exitosa que termina con un gran vacío por dentro y ya se empieza a dedicar a los demás en cuestiones de ayuda a la comunidad. Pero lo interesante de ella es que no solo ayudó a la comunidad, dice que todavía no lo entiende, pero por ejemplo lo que mencioné anteriormente, de ser la primera mujer en Jordania en haber tenido una carrera universitaria, abrió parámetros en cuestiones de educación de las mujeres en ese país. Hay artículos sobre ella, nada más que están en árabe. Y bueno, lo más importante yo creo que para ella lo que nos dio a entender era que ella no veía como si fuera la gran cosa. Y dice que valoraba más como persona las cosas pequeñas. Ella también es una persona muy religiosa y nos pone aquí una anécdota que viene en la Biblia que dice que llega un rico a la iglesia, no, es que viene aquí, yo no me sabía, pero llega una persona con mucho dinero a la iglesia y dona, no sé, cierta cantidad de dinero, y Jesús estaba ahí y ve que una señora muy pobre entra y da una moneda. Dice también que Jesús, para no ser un cuento tan largo, da a entender que esa moneda de la señora que no tenía nada valía 1000 veces más que lo que donó toda esa persona rica, porque esa persona era lo que le sobraba, no era todo lo que tenía. Y ahí, bueno, aquí dice que dice que el cielo será para los pobres. Ojalá sí. Le preguntamos qué se diría a ella misma si tuviera 20, si ella puede regresar al pasado y cuando tenía 20 años, qué se podría decir a ella misma. Y es, bueno, digo, no nos sorprendió tanto esta respuesta, no enfocarse tanto en lo material. Y lo que sí nos sorprendió es qué le diría a las generaciones del futuro. Y tomó, bueno, al parecer tomó una postura un poco más seria y hizo una respuesta más larga. En sí es para no hacerlo cuento otra vez más largo, que ella puso los fierros son fierros, refiriéndose a lo material. Es una frase que me llamó mucho la atención. Que también nos dijo que el ser humano no puede crear nada. Puso un ejemplo muy interesante que dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y dice que es la segunda ley de termodinámicas. Creo que nos quiere dar a entender es que el ser humano en verdad no crea nada. Lo único que puede hacer es transmitir. Y que al final de cuentas el propósito de vida es transmitir amor como lo hacía Jesús. Sí, se puede tomar como un poco cansado de que lo religioso, pero sí creo que es muy importante mencionar que una persona así, todo lo que haya logrado aún manteniéndose humilde, y que como que ella misma no llega a ver la grandeza de sus actos.
es tan humilde que todos sus actos los sigue viendo pequeños ante, digamos, los ojos de la sociedad y de Dios. Y por eso decidimos entrevistarlo. Gracias.